Estas son las notas rápidas en 3x3, 106.9. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy arrancamos con una de esas paradojas que, sobre el papel resulta muy difícil de procesar. Totalmente. Hola a todos. Sí, es una paradoja que te deja pensando. Imagina esto. Obtienes una sentencia condenatoria a tu favor. Digamos que la justicia te da la razón después de años de lucha. Sí. Pero sientes que el proceso ha sido tan destructivo que, echando la vista atrás, desearías haber tenido un juicio completamente público desde el primer día. Ostras, es que se dice pronto, pero es una declaración durísima. Pues para desgranar este enigma nos vamos a sumergir de lleno en la compleja intersección entre la exposición mediática, la opinión pública y, por supuesto, el sistema judicial. Y para entender estas dinámicas, el terreno que vamos a pisar hoy es el mediático caso de Alexa Hoffman contra su padre, el actor Héctor Parra. Exacto. Tenemos sobre la mesa dos fuentes principales, además muy recientes. Por un lado, unos extractos de una entrevista en vídeo durante el estreno de una obra de teatro, donde ya reaparece ante la prensa. Y por otro lado, un artículo legal, bastante detallado, la verdad, sobre la reciente reducción de la condena del acusado. A ver, antes de meternos en harina, creo que es vital, y quiero hacer hincapié en esto, dejar clarísima la misión de nuestra charla de hoy. Sí, fundamental. El propósito de este análisis no es tomar partido. No vamos a emitir juicios de valor sobre las partes involucradas, ni a debatir la moralidad del caso, para quienes nos escuchan. Claro, no estamos aquí para juzgar a nadie. Nuestro objetivo es actuar estrictamente como guías para comprender el panorama completo. Vamos a diseccionar la información, los tecnicismos legales y, las posturas estratégicas que recogen las fuentes. Es un enfoque súper necesario. Porque, a ver, cuando un proceso penal se cruza con los platós de televisión o las revistas, pues la realidad se distorsiona rapidísimo. Totalmente. Y creo que la mejor forma de empezar a desenredar esto es fijarnos en el contexto de esa reaparición pública que comentabas. Sí, ubiquemos un poco la escena que describen los documentos. Estamos en el estreno de una obra de teatro que se llama Crisis para principiantes. Vale. Alexa, que ahora tiene 23 años, asiste al evento. Va amadrinada por su madre, Ginny Hoffman. Y de repente se encuentra rodeada de micrófonos, de cámaras. El circo mediático habitual en estos casos. Exacto. Y en medio de ese torbellino hace una confesión brutal sobre su mayor arrepentimiento en todo este largo proceso. Y fíjate que no se arrepiente de haber denunciado a los 18 años. No, para nada. De lo que se arrepiente, y esto lo recalcan mucho las fuentes, es de cómo y dónde hizo pública esa denuncia por primera vez. Lamenta profundamente haber expuesto su caso inicialmente en una revista. Y hace mucho hincapié en el tipo de revista que fue, Claro, la prensa del corazón. Exacto. Y fíjate que ese es uno de los detalles psicológicos más reveladores de toda la documentación. Porque, a menudo pensamos que cualquier plataforma es válida cuando alguien busca que su historia se escuche. No. Sí, la idea de que lo importante es que te den un altavoz. Eso es. Pero el formato condiciona el mensaje por completo. La prensa del entretenimiento no opera bajo los ritmos ni el rigor de la justicia. Ya. Opera bajo la economía de la atención. Buscan clics, ventas, audiencia. Vale, vamos a desgranar esto porque es una imagen muy potente. Exponer un caso legal complejo en una revista de entretenimiento es como intentar apagar un incendio en tu casa invitando a una multitud de curiosos de la calle. Ostras, qué buena analogía. Sí. Claro, es que una vez que entran por la puerta, pierdes el control absoluto de lo que se dice, de lo que se toca y de cómo se percibe tu propia casa. Totalmente. Pero te pregunto, ¿por qué indican las fuentes que esta exposición temprana en medios no especializados añade una capa de culpa tan pesada? Porque llega al punto de que, según el material, ella tuvo que tratar este tema intensivamente en terapia. Pues la respuesta está en cómo se fragmenta y se mercantiliza el trauma, básicamente. A ver, explícame eso. Pues mira, cuando una denuncia legal pisa la portada de una revista de escándalos antes de consolidarse en un juzgado, se despoja a la persona de la agencia sobre su propia narrativa. Claro, ya no es su historia, es un producto. Eso es. La revista extrae titulares súper llamativos, aislando frases del contexto general. Y a partir de ahí, la sociedad no está juzgando un expediente legal. Ya, está juzgando el chisme. Exacto. Juzga un producto de consumo. La culpa que relatan las fuentes surge de ese choque brutal. Ella siente que, al abrir esa puerta, entregó su vivencia a un escrutinio desmedido. Donde de repente todo el mundo opina. Sí, sí.
Se debate su lenguaje corporal en las fotos, sus intenciones, sus lazos familiares, o sea, como si fuera una trama de ficción, en lugar de la vida de una persona. Madre mía. Es como encender un altavoz inmenso para pedir ayuda y descubrir que el altavoz distorsiona tanto tu voz que se vuelve irreconocible. Tal cual. Y esto conecta directamente con la paradoja que mencionábamos al inicio. En el vídeo relatan que el sufrimiento por este escrutinio fue tal que Alexa llegó a desear que todo el juicio hubiera sido 100% público. Y puede sonar extraño, pero es una reacción defensiva muy lógica frente a esa asfixia. Las fuentes explican que ella fantaseaba con un juicio público para simplemente eliminar la necesidad de dar explicaciones constantes. Claro, para no tener que justificarse todo el rato. Exacto. O sea, si las pruebas, los testimonios y los peritajes estuvieran ahí, a la vista de todos, sin ese filtro amarillista, pues la verdad judicial hablaría por sí sola. Ya veo. El deseo de un juicio público no nace del exhibicionismo, para nada. No, nace del agotamiento más absoluto. Es un intento desesperado de frenar a las cámaras que te aparecen de improviso al salir de tu casa o al ir a hacer la compra. ¡Qué agobio! De verdad. Y ese nivel de acoso mediático en la calle es estar en un estado de alerta perpetuo, no solo te erosiona el día a día. No, qué va. Según los documentos que revisamos, tuvo un impacto demoledor e inmediato en los proyectos que ella misma intentaba construir. Y aquí la conversación gira hacia la cancelación, o al menos la pausa indefinida de su propio documental. Sí, las fuentes confirman que el proyecto documental sobre su historia está totalmente detenido ahora mismo. Ya. Y cuando analizas los motivos, te das cuenta de que no es una simple falta de tiempo o que se quedaron sin presupuesto. Se trata de haber llegado a un límite físico y mental. Las cifras que describen las fuentes son para echarse a temblar. Hablan de jornadas de más de 12 horas encerrada en la fiscalía. ¿12 horas es una locura? Sí. Hablan de peritajes psicológicos interminables. Peritajes que, obligan a la persona a revivir los hechos una y otra vez. Se menciona también la necesidad de recurrir a medicación psiquiátrica. ¿Normal, bajo ese nivel de estrés? Y hay una cita en el material que a mí personalmente me heló la sangre. Ella declara que el proceso legal terminó siendo su vida por completo. O sea, no era una batalla paralela, se tragó su vida entera. Es que hay que sumarle a todo eso el ruido de fondo constante. ¿A qué te refieres? Pues las fuentes mencionan de pasada, pero creo que es muy significativo, la postura pública de su hermana Daniela. Ah, cierto. Que ha defendido a su padre e incluso se rumorea que podría participar en un reality show. Claro, aunque Alexa afirma que eso le da igual y le tiene sin cuidado, en el ecosistema mediático actual, esa narrativa de la familia enfrentada es pura gasolina para los programas de televisión. Lo multiplica todo por 1000. Exacto, multiplica el estrés del entorno a unos niveles insospechados. Pues mira, me resulta muy curioso un apunte que hace el comentarista del vídeo que estamos analizando. A ver. Sugiere que el timing, el momento exacto elegido para empezar a grabar ese documental, fue un error estratégico colosal desde el principio, porque el proceso legal seguía abierto. Sí, lo comenta así. Y, sinceramente, uno pensaría que grabar mientras ocurren las cosas le da más veracidad y crudeza al proyecto, ¿no? ¿Por qué indican que fue un error tan grave intentar narrar la historia justo en ese instante? Pues mira, el error radica en lo que podríamos llamar la incompatibilidad cognitiva de los dos procesos. Vale, cuéntame más sobre esto. A nivel psicológico, construir un documental requiere cierta perspectiva. Exige que la persona se siente, que observe su propia historia con un poco de distancia emocional y que, la estructure para un público. Claro, necesitas procesar lo que ha pasado para poder contarlo con sentido. Exacto. Pero si simultáneamente estás en la trinchera de la fiscalía, lidiando con interrogatorios de 12 horas y luchando por una sentencia que aún ni siquiera existe, tu cerebro está en modo de supervivencia absoluta. No puedes hacer ambas cosas. O sea, resumiendo, no puedes sentarte a reflexionar sobre la profundidad de la herida mientras el cirujano te está operando a corazón abierto. Tal cual, me parece una forma perfecta de resumirlo. Obligar a la mente a habitar esos dos espacios a la vez, el de la reflexión narrativa y el del combate legal, es una receta casi segura para el colapso. Claro. Por eso las fuentes destacan tanto el papel fundamental de la terapia en este caso. Hay un detalle muy revelador en los textos. ¿Cuál? Al principio del caso, Alexa afirmaba tenerlo todo superado y sentir que, no necesitaba ayuda de nadie. Ya, el típico mecanismo de defensa. Exacto. Pero la colisión frontal contra este muro doble,
el judicial por un lado y el mediático por otro, le demostró que la asistencia psicológica y farmacológica no era opcional. Era vital para, y cito sus propias palabras, luchar por sobrevivir. Uf. Y ese inmenso esfuerzo humano por mantenerse a flote contrasta brutalmente con lo que viene a continuación en nuestro análisis. Sí, la parte legal pura y dura. Eso es, porque mientras ella busca reconstruir su paz mental, pausando documentales y yendo a terapia, la burocracia judicial sigue operando con una frialdad casi robótica. Sí, el sistema no tiene sentimientos. Ninguno. Y ahí es donde entra la noticia reciente que ha sacudido el caso por completo. Según el artículo del 13 de abril de 2026, que se origina por unos movimientos judiciales en enero de 2025. Sí, los tiempos de la justicia. Claro, pues el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México redujo la pena de Héctor Parra. Pasó de 13 años y 10 meses a 12 años y 6 meses. Y claro, un cambio así genera un impacto público gigantesco. O sea, cuando la sociedad escucha que una condena se reduce, automáticamente asume que la culpabilidad del acusador ha disminuido. Exacto, o que las pruebas de ella han perdido credibilidad o fuerza. Pero no es así, ¿verdad? Para nada. Leyendo las fuentes de cerca veo que la justificación no tiene absolutamente nada que ver con la credibilidad de los testimonios. Vale. La abogada defensora Samara Ávila y la propia Alexa mencionan un concepto que, a mí me suena a pura jerga legal. Hablan de la individualización de la pena. Sí, es un término muy técnico. Explican que no se puede sumar el mismo agravio a dos delitos distintos y que por eso la condena baja. Pero confieso que esta matemática de tribunales me resulta un poco opaca. ¿Cómo funciona realmente este mecanismo para que de un plumazo se reste más de un año de prisión? A ver, para entenderlo bien hay que ver el sistema penal como si fuera una hoja de cálculo extremadamente estricta. Vale, te sigo. Imagina que un juez está evaluando dos delitos diferentes dentro de un mismo caso. A la hora de calcular los años de prisión, se aplican lo que llaman agravantes. Que son las circunstancias que hacen que el delito sea peor, ¿no? Exacto. Cosas como el abuso de confianza o el parentesco. Pues bien, lo que dicta este principio de individualización de la pena es que no puedes usar la misma circunstancia agravante para inflar la condena de ambos delitos de forma independiente. Al menos, no si esos delitos ocurrieron en el mismo contexto continuo. Vale, creo que lo pillo. Es decir, si el sistema te cobra un peaje adicional por llevar, un remolque, no puede cobrarte ese mismo peaje por el remolque 2 veces en la misma carretera judicial. Esa es exactamente la mecánica. El Tribunal de Revisión analiza la sentencia original, detecta que hubo un doble conteo de ese agravio, de ese peaje que dices, y simplemente corrige el error aritmético. O sea, ¿resta los meses? Eso es. Resta los meses correspondientes al agravio duplicado. Pero ojo, esto no significa que los hechos no ocurrieran. Claro. Ni cambia para nada la naturalidad del delito. Es puramente un control de calidad técnico sobre la forma en que el primer juez hizo la suma matemática. Vale, pero esto me lleva a una disonancia enorme que aparece constantemente en las fuentes que estamos analizando. A ver, cuéntame. Por un lado, se dice que hay una sentencia firme de culpabilidad, con esta cifra ya ajustada de 12 años y medio. Sí. Pero casi en la misma frase, los comentaristas mencionan que la defensa de Héctor Parra interpuso un amparo y que el caso aún no está terminado. Ya, la palabra amparo. Claro, yo me pregunto, si ya fue declarado culpable y la condena ya se ajustó matemáticamente, ¿cómo es posible que el caso siga abierto? ¿Y qué papel tiene la denunciante en esta fase de amparos? Es una pregunta buenísima. Y mira, esa es una de las mayores confusiones al leer noticias judiciales de México desde otros países, como por ejemplo desde España. Mexicano, el juicio de amparo es una herramienta constitucional súper potente. Para la gente que nos escucha desde España, se podría comparar vagamente con el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Vale. Pero su uso y su alcance en México es muchísimo más cotidiano. Se usa de forma muy amplia durante todas las fases de los procesos penales. Vale, ¿y contra quién se dirige este recurso exactamente? Si ya hubo una sentencia contra el acusado. Ahí le has dado. Esa es la clave del asunto. El amparo en esta etapa no es una demanda del acusado contra la víctima. ¿Ah, no? No. Es un recurso del acusado contra el Estado. La defensa está argumentando ante un tribunal federal que los jueces locales o la fiscalía vulneraron los derechos fundamentales del acusado durante el proceso. Vale. Como que hicieron mal su trabajo. Exacto. Ya sea en la admisión de alguna prueba o en la formulación de la propia sentencia.
Entiendo. O sea, el combate ahora mismo es entre el equipo legal del acusado y la maquinaria del Estado que lo condenó. Ella ya no entra ahí. Por eso mismo, Alexa declara en las fuentes que, para ella, su participación ya concluyó. Y a nivel procesal, tiene toda la razón. Claro, ella ya hizo lo que tenía que hacer. Ella cumplió con su carga. Denunció, aportó las pruebas, se sometió a las interminables olas de peritajes y testificó. El Estado le escuchó, validó su relato y emitió un veredicto de culpabilidad. Que la defensa del acusado siga agotando esta vía del amparo contra las autoridades, no borra la declaración de culpabilidad. Simplemente alarga, la burocracia final. Madre mía. Esa tensión constante entre una victoria legal, donde un juez confirma la culpabilidad, y la tortura burocrática, de ver el tiempo pasar entre amparos y ajustes matemáticos, tiene que ser absolutamente insoportable. Sí, un desgaste tremendo. Y creo que esta misma presión burocrática nos da la respuesta a uno de los puntos más impactantes de todo nuestro análisis de hoy. Porque llegamos a la fase D, la reparación del daño. Un tema delicadísimo. Una etapa que, según las fuentes, revela una estrategia sorprendente y muy radical por parte de Alexa. Así es, porque frente a la opción de recibir la compensación económica que estipula la ley por los daños sufridos, Alexa hace una declaración tajante. Las fuentes la recogen de manera literal y dice que no quiere ni un centavo de su padre. Ni un solo céntimo. Y en sus declaraciones argumenta que el daño no se puede cuantificar ni reparar con billetes, vamos. Claro. Y además aprovecha para aclarar algo importante, y es que su madre no ha tenido absolutamente ninguna influencia en esta decisión ni en todo el proceso. Recalca que es una batalla que ella ha sostenido en solitario desde que tenía 18 años. Es un punto importante para su autonomía en la narrativa, sí. Pero fíjate que al rascar la superficie de estas declaraciones se descubre que el verdadero motivo detrás de rechazar ese dinero no es un simple arrebato de orgullo o un gesto puramente simbólico. Hay un motivo mucho más profundo y sobre todo pragmático, ¿cierto? Totalmente cierto. Hay un motivo de supervivencia pura que está impulsado por el miedo. Las fuentes son clarísimas al respecto. Ella le tiene verdadero pavor y no quiere que quede en libertad bajo ninguna circunstancia. Y aquí, amigas y amigos, es donde el sistema penal muestra una de sus paradojas más crueles. Cuéntame. La reparación del daño, en teoría, está diseñada para compensar a la víctima. Sin embargo, si el acusado realiza el pago íntegro de esa reparación económica, ese pago se convierte legalmente en un requisito cumplido a su favor. Espera. Es decir, el pago no funciona solo como un castigo financiero para él, sino como una especie de moneda de cambio ante el sistema penitenciario. Exactamente eso. Al cubrir la reparación económica, el condenado podría desbloquear el acceso a ciertos beneficios penitenciarios. ¡Ostras! Dependiendo de la legislación exacta y de si ha cumplido la mitad de la condena, pagar la reparación es a menudo una llave. Una llave que le abre la puerta a la libertad condicional o a la reducción de tiempo real en prisión. Pero qué dinámica tan perversa, de verdad. Es como si el sistema judicial le ofreciera a alguien cuya casa ha sido allanada una compensación económica, pero con la condición oculta de dejar la puerta de entrada sin seguro a partir de ahora. Es un buen símil, ¿sí? Renunciar a ese dinero que legal y legítimamente le corresponde se convierte en la única herramienta táctica que tiene la víctima para intentar mantener el cerrojo echado el mayor tiempo posible. Claro, para asegurarse. Para intentar garantizar que esos 12 años y medio sean 12 años y medio reales detrás de los muros. Y este análisis pone sobre la mesa cómo el sistema obliga a quienes denuncian a tomar decisiones prácticamente imposibles. Totalmente. O sea, se supone que la justicia está ahí para restituir el equilibrio, pero en la práctica vemos que la persona afectada tiene que jugar una partida de ajedrez estratégico a larguísimo plazo. Sí. Pierde el dinero que la ley le otorga para poder ganar una mínima fracción de seguridad física y mental. Nos demuestra que esto de rehacer una vida no es simplemente ir a terapia una vez por semana. ¿Qué va? Es tener que entender de amparos, de individualización de penas, de beneficios penitenciarios, todo para lograr blindar tu propia tranquilidad. Es una partida de ajedrez donde el tablero es tu propia vida diaria y los peones son tu salud mental y tu paz. Tal cual. Bueno, y con este recorrido nos acercamos ya al final de nuestra inversión de hoy. Creo que analizando estas fuentes queda clarísimo que el peso real de un proceso judicial de alto perfil no se mide únicamente en los años exactos de una sentencia. No, desde luego que no.
Ni tampoco en la fría aritmética esa que reduce una pena en unos meses por un tecnicismo. El peso real recae en toda esa carga invisible, en el arrepentimiento amargo por haber cedido el control de tu narrativa a una revista de entretenimiento, en las agotadoras jornadas de 12 horas lidiando con pura burocracia, en la imposibilidad cognitiva de sanar por dentro mientras tienes que seguir peleando legalmente por fuera. Claro. Y, como acabamos de ver, en tener que sacrificar una reparación económica que te corresponde para poder dormir con una mínima sensación de seguridad. Menuda tela. Y esto nos deja con una reflexión final, un pensamiento así provocativo, que creo que trasciende las particularidades de este caso concreto y nos hace cuestionar un poco la sociedad en la que vivimos. A ver, adelante. Hoy hemos observado el profundo abismo que separa a un juzgado del tribunal de la opinión pública. Cuando un caso se litiga simultáneamente en ambos frentes, el martillazo de un juez tiene el poder de dictar el futuro físico del acusado, ¿no? Marcando un número exacto de años y meses de cárcel. Sí, pero la gran pregunta que nos queda en el aire es, ¿existe verdaderamente algún mecanismo en nuestra sociedad capaz de dictar el final del sufrimiento público para quien denuncia? Qué buena pregunta. ¿O es acaso la sentencia mediática? Esa que no entiende de amparos, ni de peritajes, ni de reducciones matemáticas de condena, la única y verdadera cadena perpetua. Es una pregunta crucial sobre las cicatrices imborrables que deja el consumo irresponsable de la información judicial. Totalmente de acuerdo. Pues hasta aquí nuestro análisis a fondo de hoy. Esperamos haber aportado un poco de claridad a un panorama inmensamente complejo. Gracias por escuchar. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido. Nos encontramos en la próxima investigación. Estas son las notas rápidas en 3x3, 106.9. 3x3, el podcast de la semana.